Estoy seguro que en algún momento de tu vida has escuchado a alguien llamar matasanos a un médico. Y es que esto tiene más sentido entre más viejo seas. Tan solo escuchemos la opinión de alguien del siglo XIX. Oh, qué descubridores tan desastrosos son estos médicos. Si un paciente les dice, me comí un huevo esta mañana cuando tenía el estómago vacío y eso me hizo sentir mucho mejor, entonces comienzan a recetar huevos a todos sus pacientes. Esta descripción fue hecha por los escritores Edmond Lois y Jules Alfred de Goncourt ante un tratamiento aplicado a su amigo Alphonse Daudet para tratar su sífilis. Y es que por un largo tiempo la práctica médica estuvo plagada por procesos, remedios y teorías que más que ayudar a la rehabilitación de las personas, solía pasar todo lo contrario debido al paradigma de su momento, el cual no estaba tan caracterizado por considerar al paciente como una persona, sino que se le veía más como un problema que había que solucionar y cuya percepción de las cosas no importaba mucho. A día de hoy esto ya no sucede gracias al cambio gradual que fue propulsado por personas que notaban esta mala praxis médica en su tiempo. Pero este video no es sobre ellos. Hoy haremos un repaso por esos tratamientos, procedimientos y medicinas que solo ayudaron a que sus pacientes dejaran este mundo. Estos tratamientos no están ordenados por su extrañeza, sino por cómo yo quise que estuviera ordenado el video. Y mi criterio se basó en el libro donde saqué la mayoría de la información, y el cual tiene mucho más casos interesantes sobre este tipo de remedios. Recomiendo darle un vistazo, es una lectura muy ligera y se avienta uno que otro chascarrillo. Sin más que decir, comencemos. ¿De qué murió George Washington? Algunos registros declaran que murió por culpa de una enfermedad de la garganta, pero este evento no está aquí por una respuesta tan sencilla. Como dije, las fallas de la medicina antigua no solo se deben a la falta de conocimiento, intervenciones o herramientas adecuadas para curar a las personas, sino por ideas erróneas y métodos bastante agresivos, por decirlo menos. Volviendo con George, de las primeras cosas que hicieron los médicos y que fue una sugerencia suya, fue desangrarlo, haciéndolo no una, sino 4 veces, lo que terminó con una pérdida total del 40% de su sangre. Para que se entienda mejor, perder 30% de la sangre ya es considerado peligroso, así que no es extraño imaginar el por qué partió al otro mundo horas después. A la extracción de sangre con fines médicos se le conoce como sangría o flebotomía. Se trató de un procedimiento utilizado de forma común desde la antigua Grecia hasta el siglo XX. La forma en que los médicos hacían sangrar a las personas eran diversas. La más sencilla era utilizando navajas y las más sofisticadas involucraban el uso de ventosas en algunos puntos del cuerpo como hombros y espalda. Esto último se podía hacer mayugando un poco al paciente con ligeros cortes o heridas antes de la extracción, forma que según los médicos de ese tiempo era más eficaz al extraer más grasa que sangre. Esta práctica se fundamentaba en 2 teorías. La primera, en que la salud de los humanos se trataba de un equilibrio, por lo que las enfermedades se trataban de excesos o deficiencias en el cuerpo. Y en el caso de los excesos, la sangría, junto con otros métodos de los que hablaré más adelante, era el remedio para estos. La segunda era la teoría humoral. Esta postulaba que dentro del humano había 4 líquidos responsables del equilibrio del cuerpo: la flema, bilis negra, amarilla y, por supuesto, la sangre. Así que las enfermedades se podían asociar a un exceso o a una corrupción de estos fluidos. Los humores estaban ligados a enfermedades y estados del ánimo en específico, y la sangre no es que estuviera ligada a pocas patologías. Así que, si el médico pensaba que estabas enfermo por un exceso, tocaba rajarte 2 veces, una en la zona donde estuviera ubicado dicho exceso y otra en una zona lejana para prevenir que los humores se siguieran acumulando. Lo peor de este proceso no es la forma en la que te lo aplicaban, sino en las ocasiones en que lo hacían, las cuales eran muy frecuentes, debido a su relación con el estado de ánimo. Por poner un ejemplo, en el siglo XVIII, Johannes Storch sangró a una veinteañera que se encontraba menstruando, debido a que la muchacha fue asustada por el ladrido de un perro. Dicho cambio de humor provocó que su menstruación se detuviera, supuestamente, y en consecuencia la chica comenzó a experimentar dolores de cabeza, ampollas, palidez y fatiga. El destino de esta chica fue el deceso a raíz del ladrido del perro, según el señor Storch. Y este no es un caso aislado, pues él repitió este método con otras mujeres en las que su menstruación se vio afectada por un cambio de humor. Una situación curiosa relacionada a la sangría es el negocio de criaderos de sanguijuelas,
Pues olvidé mencionar que estos animalitos eran utilizados en esta práctica por ser las herramientas menos dolorosas de aplicar debido a que cuando extraen la sangre anestesian la zona que chupan. No obstante, menos doloroso no significa menos riesgoso. Aunque las sanguijuelas no son tan peligrosas como las imaginé antes de hacer este video, uno de los percances que pudieras tener son una infección en la picadura debido a que si te retiraban mal al bicho era posible que una parte de la boca permaneciera incrustada en la piel, siendo cuestión de tiempo para que se pudra en ella, o también por un maltratamiento de la herida hecha. Otra complicación es, aunque al parecer no tan frecuente si se trata de un criadero de sanguijuelas, o eso quiero creer, es que el animal te transmita la Aeromona hidrófila, una bacteria que puede producir enfermedades como gastroenteritis, infecciones en la piel y tejidos blandos, así como infecciones sistémicas como endocarditis o meningitis. A día de hoy, la sangría se utiliza en casos muy contados, como lo es el tratamiento de la policitemia vera, una enfermedad en la que se concentra una gran cantidad de glóbulos rojos en la sangre, o el uso de sanguijuelas en cirugías estéticas o reconstructivas para evitar la congestión de sangre y salvar injertos. Cabe resaltar que estas son criadas para este propósito, por lo que el riesgo de que te pueda pasar algo como una infección, sea porque se quedó el pedazo de boca en tu piel o porque te haya transmitido una bacteria, es muy menor. Pero si te dio ñañaras imaginar a estos parásitos siendo utilizados, mejor sáltate este minuto, porque lo que sigue es de lejos más repulsivo que ellos. Siguiendo la doctrina humoral y del equilibrio, la forma que inventaron para remover los excedentes o humores corruptos del intestino es inyectando, en el caso más normal, agua por el túnel de la comida. Guiño, guiño. A esta técnica se le asociaban diferentes bondades terapéuticas como curar la gripe, apoplejía, dolores de cabeza, pero su uso principal era para problemas gastrointestinales y era frecuente que los enemas se usaran a la par de la sangría. Así que imagina que estamos en un bosque, cuán desgastante es que te desangren y que tengan que sacarte la enfermedad por la boquilla inferior. Además del agua, y dependiendo de la cultura en la que habías nacido en ese entonces, podía tocarte ser rellenado con alcohol o con alucinógenos, como es el caso de los nativos norteamericanos y demás culturas prehispánicas. Aunque el repertorio en realidad es mucho más amplio, ya que en la lista también se encuentran la manzanilla, leche, miel, caldo de carne, yema de huevo, cebada y avena. El contenido del enema aplicado dependía de la necesidad que presentaba la persona, y en el caso de los elementos antes mencionados se utilizaban para alimentar al sujeto si éste no era capaz de hacerlo por la boca. Mientras que el alcohol y alucinógenos eran con frecuencia utilizados para fines recreativos o religiosos como lo hacían los aquelarres de brujas. No obstante, un estudio publicado en 2006 sugiere que culturas mesoamericanas, como los mayas, descubrieron un beneficio a la salud al beber por la boca de abajo. Y guárdense esto que será referenciado más adelante. Otros usos de los enemas era el tratamiento de hemorroides, ayudar a embarazadas a parir bebés sin vida, deshacerse de embarazos molares, el cual se trata de un embarazo falso provocado por una reproducción anormal de células en el útero, e incluso se utilizaba para revivir a los ahogados usando humo de tabaco. Los instrumentos para aplicar esta técnica solían ser embudos o tubos de distintos materiales. Por ejemplo, en tiempos en los que el plástico no existía, alemanes y holandeses utilizaban un instrumento conformado por una vejiga de puerco, vaca o becerro perforada por los lados, y en la que uno de estos estaría atado a una boquilla de hueso o madera. Los mesoamericanos utilizaban la cerámica y el reanimador de ahogados se conformaba por un fuelle, boquilla, manguera y recipiente para el tabaco. Sin embargo, quien llegó más lejos fue John Kellogg, sí, el creador de los cereales de cornflakes. Él inventó una máquina capaz de vaciar 52 litros de agua en cosa de segundos en los pacientes, y aunado a eso, también les aplicaba un enema de yogur. Esto último puede sonar un tanto bizarro, pero el yogur por aquel entonces había adquirido una gran fama de eliminar bacterias perjudiciales, e incluso algunos decían que combatía la vejez, aunque esto era más cosa de marketing y medios amarillistas. Al final del día, y al igual que las sangrías, los enemas ya no se aplican de manera tan usual como antaño. De hecho, su empleo es de los últimos recursos como tal, viéndose limitado a tratar un estreñimiento prolongado, para preparar a un paciente a ciertos procesos diagnósticos como la mencionada colonoscopía, radiografías y endoscopías, así como también para cirugías, y como una forma de administrar algunos medicamentos. Pero uno de sus usos más peculiares actualmente es el trasplante de caca, o mejor dicho, el trasplante de microbiota a través de las heces.
Parece extraordinario que los casos anteriores perduraran por mucho tiempo a pesar de que a todas luces sus efectos sanadores eran cuando menos inconsistentes o no tan verificables. Pero el uso del mercurio resulta más increíble por los devastadores efectos que producía a simple vista. Su aplicación terapéutica más popular era con la sífilis, una enfermedad que por aquel entonces era incurable y bastante extendida. Si los otros remedios fueron de doble filo, el mercurio era como si te aplicaran una quimioterapia, solo que al menos esta sí extermina lo que te enferma. El uso del mercurio se debía, de nuevo, a la teoría humoral y del equilibrio, puesto que cuando una persona está expuesta a grandes cantidades comienza a sudar y salivar demasiado. Y si el individuo ingería el material, aumentaba la frecuencia con que orinaba. Más tarde, Paracelso, alguien que es más descrito como un mago que como un médico, rechazó estas teorías postulando que las enfermedades eran causadas por agentes externos, y este cambio de paradigma hubiera sido genial al ser más cercano a la realidad, de no ser porque también añadió que las enfermedades se curaban con sustancias similares, por lo que siguió recomendando el uso del mercurio. Por algo no lo recuerdan como médico. Los efectos del metal son mayormente de índole neurológica y psíquica, pero esto no quiere decir que no afectara a otros sistemas del cuerpo, aunque las consecuencias podían variar de acuerdo a la aplicación de este. Su forma más antigua de aplicación eran los ungüentos, una mezcla entre mercurio y manteca de cerdo que por un largo tiempo también involucraba muchos otros ingredientes. Se usaba comúnmente para tratar úlceras o llagas en la piel, y los añadidos dependían de la zona afectada. Otra presentación era el polvo de Juanes, una mezcla de mercurio y espíritu de nitrato, el cual se aplicaba en la piel para el chancro, aunque después se alocaron y pasaron a indicar la vía oral al fungir como un purgante. Luego llegaron los calomelanos, una forma de mercurio que pretendía ser menos peligrosa y que posteriormente se usaba en pastillas de color azul. Hasta le ponían dulce para que la gente se la pasara sin tanto repudio, aunque muchas de estas recetas tenían el pequeño defecto de no estar estandarizadas. Es decir, no había una cantidad fija probada de qué tanto de un ingrediente u otro iba en la mezcla. Desde 1504 y a la par de los remedios mencionados, el mercurio era inducido a manera de vapor gracias a una cabina con una estufa debajo. Lo horrible de este tratamiento no solo eran las consecuencias y el infernal dolor que traía, sino que este duraba durante 20 a 30 días. Por suerte, alguien se tocó el corazón y reajustó el dispositivo para que la cabeza quedara fuera de la cabina, evitando que el paciente inhalara el vapor. Debido a lo infeccioso que era la sífilis, es bien conocido que muchas figuras populares llegaron a utilizar el mercurio como tratamiento, aunque el caso que se me hizo más curioso fue el de Abraham Lincoln. Como dije, las principales consecuencias eran neurológicas, por lo que durante su consumo de píldoras azules, Lincoln era visto como alguien bipolar, incapaz de tomar decisiones y bastante volátil. Toda esta actitud cambió cuando reconoció que sus píldoras lo hacían actuar de esa manera, y lo que sigue es historia. Lo más reciente acerca del mercurio y la medicina fue en 2017, donde entró en vigor un acuerdo internacional para retirar el líquido de los últimos espacios médicos en los que se usaba. En concreto, se removió de aparatos de medición y amalgamas dentales, así como otros productos no relacionados a la medicina. Pero esto no significa que nos hayamos librado de él. Algunas actividades mineras relacionadas al oro siguen liberando el mineral al ambiente, así como también se encuentra muy presente en pescados y mariscos. Ahora hacemos un salto desde los tratamientos remotos para pasar con los que comienzan desde el siglo XIX o XX. Muchos de los tratamientos psiquiátricos de esta época parecían más métodos de tortura que algún proceso de rehabilitación. Y si no estoy mal, la creencia de aquellos tiempos era que entre más se dañaba el cerebro, más rehabilitado estaría el paciente. Sí, por rehabilitado se referían a quitarle su conciencia y funcionalidad. Quizá este tratamiento no encaje tanto con lo último, pero sí con la primera descripción. Y este se trata de la cura por ahogamiento, cuyo fundamento es bastante simple, y citando: muchos estúpidos que caen accidentalmente al agua y son rescatados antes de morir, vuelven en pleno uso de sus facultades. Jean-Baptiste Van Helmont. Me pregunto por qué será. Como sea, el señor Baptiste pensó que sería buena idea aplicar este método con los pacientes psiquiátricos, considerando necesario que sea aplicado junto a un factor sorpresa. Supongo que para que el paciente no perdiera la emoción de estar con un pie fuera de este mundo, o para evitar que pensaran que cualquier miembro del staff era una amenaza.
La forma en la que se solía aplicar este método mayormente era empujando a los pacientes a estanques con agua de forma accidental, aunque algunos psiquiátricos se vieron invadidos por el espíritu del progreso y refinaron este método. El mayor ejemplo de esto se trata de un tanque de agua lo suficientemente grande como para que quepa una caja del tamaño de un ataúd. Dentro de esta se sumergía la persona y era retirada hasta que ya no veían que salía burbujas de ella. Una curiosidad de este procedimiento es que terminó derivando en lo que hoy en día se conoce como hidroterapia. Y tenía pensado decir que al menos esta cura daba un efecto placebo por el subidón de adrenalina, pero es posible que si las personas no fallecían, terminaban desarrollando secuelas tanto psicológicas como fisiológicas. Sin embargo, otro método más estúpido que el anterior y el responsable de la cita del inicio, se trata de la silla giratoria. Creado por el abuelo de Charles Darwin, el dispositivo funcionaba de la misma manera en que harías girar un columpio, pero con mayor cantidad de giros por minutos y con cinturones o chalecos para que evitaran que las leyes de la física se aplicaran sobre ti. La idea de este aparato era inducir al paciente al sueño, cosa que el señor Darwin consideraba lo mejor en un tratamiento. No obstante, lo que más sucedía era que los pacientes tuvieran mareos, vómitos, se orinaran encima, algo que no era un problema porque la silla estaba diseñada con un accesorio para este tipo de ocasiones, o que perdieran el conocimiento, lo que no era mal visto porque aplacaba a los internados, los cuales tras muchas sesiones dejarían de tener esos efectos de malestar para obtener el efecto de sueño que tanto se buscaba. Un dato curioso es que el propio Darwin no recomendaba este tratamiento a sus pacientes de consultorio personal, aunque claro que no era porque pensaba que su método hiciera mal, pero al menos al final se obtenía lo que buscaba, a diferencia del siguiente puesto. Ya por esta época, la vieja teoría de los humores había sido refutada por la microbiana. No obstante, la microbiología también tuvo cierto tropiezo. Como se sabe hoy en día, una gran cantidad de enfermedades son provocadas por bacterias, virus y demás microorganismos que utilizan nuestro cuerpo como su hogar, lo que se dice una infección. Y varias de estas infecciones, como la sífilis, si no son tratadas a tiempo, su perjuicio puede afectar a varios sistemas del cuerpo, como el vascular o nervioso. O si tienes mala suerte, la infección sistémica puede no tardar tanto. Con esta noción es que el médico Henry Cotton desarrolló la bacteriología quirúrgica, una corriente que entendía a las enfermedades mentales como consecuencia directa de gérmenes, cuya solución a dichas patologías era la extracción de la zona infectada. Para poner a prueba su teoría, él comenzó extirpando dientes a pacientes psiquiátricos y después iba por sus amígdalas. Según Henry, este proceso era muy exitoso, pero si el malestar no desaparecía tras estas remociones, tenías que irte despidiendo de tus testes, ganglios, colon y estómago, y si eras mujer, de tu útero y ovarios. Cotton practicó estas extracciones durante 23 años, un periodo que fue sostenido por falsos resultados y un historial destacable, ya que él se instruyó con grandes psiquiatras y neurólogos de su tiempo. De hecho, parte del trabajo de Cotton tenía buenas intenciones, pues cuando se volvió director de un hospital psiquiátrico, promovió un mejor trato hacia los pacientes y logró una mayor inversión en dicha institución que se tradujo en capacitación y aumento de personal. Pero parte de esa visión no evitó que se aferrara a su teoría. La principal consecuencia de las extracciones de Cotton era que contrajeras una infección. Lo irónico no es que justo te enfermaras cuando te trataban de curar, sino que esto sucedía porque las condiciones del hospital que él dirigía eran insalubres, contrastando con lo que dije hace un momento. Así que no solo ibas a quedar chimuelo o con alguna limitación por el resto de tu vida, sino que esta también se habría cortado. Al final, el señor Cotton reconoció que la tasa de mortalidad de su método era de 30%, y para 1930 sus métodos dejaron de utilizarse y habían sido refutados. Este caso me parece interesante porque las ideas del Dr. Cotton acerca de las afectaciones sistémicas en el cuerpo no es nada falso. El problema con Cotton, además de ser un cochino y arrogante, fue que no robusteció demasiado su teoría para que fuera confiable y válida. Creo que la historia de la histeria tiene suficiente material para un video por sí solo, pero por ahora solo tocaremos una pequeña parte. La histeria se definió como un trastorno psicológico sin origen médico claro, que se manifiesta en síntomas episódicos físicos como la parálisis y emocionales o conductuales,
Debido a la ambigüedad y limitaciones diagnósticas, era posible que muchas mujeres fueran etiquetadas como histéricas. Digo mujeres porque durante los inicios en que se lidiaba con esta enfermedad, se creía que solo las afectaba a ellas. En concreto, se creía que el problema tenía origen por alguna anomalía en el útero, aunque no todos los tratamientos se orientaron hacia afectarlo. Ejemplo de esto es lo que me gusta llamar la cura gamer, aunque su autor, Weir Mitchell, la llamó cura del reposo. La intención de esta cura era reponer un síntoma más que atacar la histeria, debido a que Weir notó que muchas de sus pacientes histéricas presentaban anorexia y bulimia. Pensó que lo mejor era someter a las pacientes en una rutina caracterizada por la mayor inactividad física y mental, al punto que hubo casos donde no se les permitía ir al baño y tampoco esforzarse para limpiarse. La comida se les daba en los trozos más pequeños posibles y recomendaba beber mucha leche. Las consecuencias de esto son las mismas que tiene cualquier persona cuando se siente inútil y no puede hacer nada, por lo que la histeria no mejoraría. Volviendo al útero, hubo una variante de histeria llamada ovariomanía, que era pensada como una consecuencia de la menstruación, y siguiendo el mismo rumbo de la bacteriología quirúrgica, se pensó que lo mejor sería deshacerse de los ovarios. El autor de esta revolucionaria idea fue el médico Robert Beatty, quien atribuía muchas complicaciones de las mujeres a sus órganos femeninos. Por poner un ejemplo de los males que podría contrarrestar, su primera paciente sufría de afectaciones neurológicas, dolores de cabeza, abscesos en la zona de enemas y congestión pulmonar. En ese tiempo no se tenía un conocimiento detallado de cómo funcionaba la menstruación, de hecho ni siquiera se había descubierto el estrógeno y otras hormonas, así que entiendo que algunos síntomas como dolores de cabeza se relacionaran a estos órganos. Total, según Robert, la cirugía salió bien a pesar de algunas complicaciones inmediatas y él reportó que la paciente iba mejorando conforme el tiempo pasaba, así que era de esperarse que no tardara mucho en popularizarse este método, que además de la histeria, se aplicaba en pacientes con dismenorrea, oforalgia y epilepsia. El problema con esta operación en primer lugar es que muchas veces era aplicada sin el consentimiento de las enfermas, siendo las histéricas la mayor parte de este sector porque, estaban loquitas, según. El segundo eran las consecuencias biológicas. Estas podían ser sofocos, atrofia vaginal, síntomas de índole sistémica debido a la incapacidad de producir algunas hormonas y una menopausia adelantada. No sé qué tan cizañoso sea decir esto, pero la consecuencia más obvia era la fertilidad y este tratamiento se le solía aplicar a mujeres jóvenes durante la mayor parte del siglo XIX. Yo solo les dejo botando la pelota. Habrán notado que el dolor de cabeza se asociaba a la menstruación y por ende a los ovarios, pero no se veía con la misma correlación de hoy en día. Bueno, esto se trata de un caso más o menos parecido. Una de las primeras personas en lidiar con la histeria fue Martin Charcot, una figura con gran reconocimiento en la Inglaterra de ese entonces e ídolo del Madres, quien descubrió que la enfermedad no estaba asociada a lesiones cerebrales a diferencias de otras que él ya había tratado. Aunque también era conocido porque sus conferencias sobre la histeria podían parecer más un show que un evento académico. Como sea, ante la intriga de la causa de este mal, no quedó más que observar y documentar todo lo posible, y en determinado momento se dio cuenta que la histeria podía afectar a los hombres por igual, desvinculando al útero como la posible raíz del problema. A pesar de esto, siguió trabajando la enfermedad como un asunto único de mujeres, lo que lo llevó a aterrizar sobre las partes del cuerpo llamadas zonas histeriógenas. Estas zonas se supone que podían inducir a la paciente a un episodio histérico tras ser tocados. Y adivinen en dónde se encontraban esos puntos. Hubiera sido interesante que también probar esta hipótesis en hombres y personas sin antecedentes de la locura. En fin, con esta referencia teórica, la solución para curar este mal fue un dispositivo llamado compresor ovárico, una especie de pañal de hierro que, para sorpresa de nadie, oprimía estas zonas con el fin de aliviar o comenzar un episodio histérico. Este aparato era bastante solicitado por las pacientes cuando sufrían o sentían que iban a entrar en dicho episodio. El libro menciona a una paciente que lo pidió antes de entrar en modo locura, así, ¡qué maníaco! Esta persona tenía la costumbre de usar el aparato por el breve periodo de 12 horas, y una vez lo dejaba fue cuando sus ataques de histeria comenzaban, lo cual me lleva a pensar que era más usado como un aparato de consuelo. Como es obvio, la teoría de Charcot es vista como una estupidez hoy en día y muchas de las características de la histeria han sido renombradas, aunque no todas.
La ciencia, y por ende la medicina, ha avanzado lo suficiente para discernir los métodos o productos que funcionan de los que no, que junto a la hiperconectividad en la que vivimos, evita que casos como los expuestos en este video se repitan o cuando menos no duren demasiado, porque si el internet tal y como lo conocemos, hubiera existido al mismo tiempo que Henry Cotton, no hubiera pasado mucho para que algunos de sus colegas lo destaparan. En fin, eso ha sido todo por hoy, espero no tardar tanto con el próximo video ya que estamos en temporada vacacional. Cuídense y sigan las instrucciones de sus médicos para que las bacterias ya no sigan desarrollándose, y sobre todo, no se automediquen.